por la grandeza de la expresión de su poder. Uno de ellos se encuentra en San Juan capítulo 6. En San Juan capítulo 6, Jesús toma 5 panes y alimenta con ellos a una multitud superior a 5,000 personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ahí en ese lugar habían 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y después que el Señor toma esos panes, los multiplica, alimenta a esos 5,000, se recogen 12 cestas de panes. Ante los ojos del pueblo de Israel, de los líderes de Israel, Jesús muestra su inmenso poder de tomar algo pequeño y convertirlo en algo muy grande. Está demostrando que Él tiene el poder, que Él es Dios. Sin embargo, cuando Él enseña al pueblo diciéndoles que yo soy el pan verdadero que descendió del cielo para darles vidas, ellos tuvieron dificultad para creer esa verdad. Hoy estamos frente a los versículos 11, el capítulo 10 de Primera de Corintios, el versículo 16 y 17. Voy a leerlo para ustedes, ahorita que lo vamos a encontrar en nuestra pantalla. Dice así: el Señor Jesús es el pan verdadero, el pan del cielo, el pan que da vida. Y mire lo que dice aquí: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo Jesús un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Los versículos están allí al frente de ustedes. Versículo 16, la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la introducción, entonces, la iglesia está basada en la persona de Jesús. Fíjense lo que dicen los versículos. Nosotros somos muchos, pero somos uno solo cuando participamos de la persona de Jesús. Muchas personas están siguiendo una religión porque la religión habla de Jesús. Usan la Biblia, usan muchas cosas que la Biblia dice, pero una cosa es hacer o ser parte de una religión, ser seguidor de una religión, y otra es ser parte de Jesús. Hay una ilustración grande aquí. Cuando tú te comes algo, en este caso el pan, vamos a recordar un poquito qué es lo que pasa. Lo primero que pasa es que lo traes, lo metes en la boca. En la boca comienzas a masticarlo para que eso que tiene un tamaño distinto a tu cuerpo quepa por él. Inmediatamente estás masticando el pan. La saliva con unas enzimas especiales comienzan el proceso de tomar aquello que es ajeno al cuerpo de nosotros y cambiarlo, convertirlo en sustancias para que hagan parte del cuerpo de nosotros. Así que ese pan que nos acabamos de comer enseguida pasa al estómago. En el estómago inmediatamente lo llena de químicos. Recuerden, el jugo gástrico que tenemos aquí son químicos muy fuertes que toman ese pan y lo van desintegrando para que cada parte del cuerpo,
el resto, el intestino delgado, el intestino grueso, luego pasa por el páncreas y todo eso se va convirtiendo en glucosa, en energía. O sea, ese pan ya dejó de ser algo que hicieron en la panadería, permítame utilizar esa expresión, y ahora se convirtió en algo que me pertenece a mí, hace parte de mi cuerpo. Una cosa es verlo allá en la vitrina, una cosa es verlo allá en el horno y otra cosa cuando se convirtió en algo mío. El pan ahora hace parte de mi cuerpo. Lo que te comiste esta mañana de desayuno ya hace parte de ti. Esa es la figura que el Señor Jesús está utilizando aquí para enseñarnos a nosotros. Hay que unirnos a Jesús. ¿Y cuándo nos unimos a Jesús? Cuando creemos en Él. Y es como si nos comiéramos a Jesús, porque Jesús entra a nosotros y nosotros también somos pegados a Jesús. Entonces ya Jesús y yo hacemos una unidad. Pero no solamente Jesús y yo, sino que todas las personas que también se unen a Jesús, ahora Jesús los une en un cuerpo llamado la iglesia. Esa es la figura que el Señor Jesús está utilizando aquí. Entonces Jesús es el pan que da vida. Y todos aquellos que tenemos la vida que Jesús nos da, hacemos formamos un cuerpo. El cuerpo que el mismo Jesús dirige, que el mismo Jesús alimenta, que el mismo Jesús sostiene y lleva a ejecutar lo que Él quiere. Entonces, cuando celebramos la cena, el énfasis en esta cena va a ser entender un poco mejor esa idea que el Señor Jesús usa, que la iglesia es su cuerpo porque Él es como un pan, Él es como un pan. Y todos aquellos que comemos de Jesús, de su persona, otra vez es una figura física utilizada al ámbito espiritual. ¿Cuándo nos comemos a Jesús? Cuando creemos en Jesús. Cuando Jesús habla en su palabra y entonces en mi corazón yo decido creerle a Jesús, creer lo que Él dice. Y en ese momento entonces lo que hace Dios es tomarme a mí y meterme en la iglesia y tomar a Jesús y meterlo en mí y tomar el Espíritu Santo y meterlo en mí. Que a propósito, también el Espíritu Santo es el que hace posible el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, es el que hace que seamos miembros de la Iglesia Universal de Jesucristo. Por esa razón, la idea es, cuando Jesús le dice a los judíos que tienen que comérselo a Él porque Él es el verdadero pan del cielo, los judíos enseguida dijeron, ¿cómo así? ¿Y este quién es? ¿Este es el hijo de José? ¿Acaso nosotros no sabemos quién es Él? Y Él dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, el maná, ¿recuerdan? Porque el verdadero pan del cielo, la verdadera comida del cielo soy yo, y ustedes tienen que comerme a mí si quieren ser salvos. Ahora, ¿cómo nos comemos a Jesús? Cuando creemos en Él, entonces participamos. La idea participar, el verbo, la palabra más importante en nuestro estudio esta mañana es participar. O la palabra comunión, que es uno de los pilares de la iglesia. ¿Cómo tenemos comunión con Jesús? ¿O cómo participamos de Jesús? Cuando creemos en Él. Entonces en ese momento Jesús y yo somos uno, y Jesús hace una unidad también con todos aquellos que creemos en Él. Número 1, vamos a recordar el significado de esta palabra comunión. Comunión. La palabra comunión tiene dos ideas básicas. Ahí vamos a descomponerla. Común, y la otra palabrita sería ¿cuál? Unión. Común y unión. Hay algo en común
Hay algo en común y hay una unidad. Otra vez la ilustración, el pan que comemos. Cuando te comes un pedazo de carne, esa carne dejó de ser carne. Ahora esa carne hace parte de tu cuerpo. Y el cuerpo entonces, a partir de aquí, apenas ingresa por la boca, comienza el trabajo de hacer que ese pedazo de carne o ese pan, para seguir la misma idea y no salirnos de allí, ese pan ahora haga parte de tu cuerpo. Se convierta en algo tuyo. Algo tuyo. Recuerden ustedes lo que pasa cuando el cuerpo rechaza algo que come. Inmediatamente el cuerpo nos manda al baño porque eso no fue recibido. Y el cuerpo está trabajando para sacarlo porque no lo aceptó. No hubo esa fusión, no hubo esa unión. En este caso, ahora hay una unidad. El concepto entonces de comunión vamos a encontrarlo ahí en los versículos que ya leímos, pero ahora quiero pedirles a ustedes que los lean. Versículo 16 y versículo 17 de Primera de Corintios capítulo 10. Dice así: ¿17? ¿Qué hace que nosotros seamos la iglesia? ¿Qué hace que como resultado de ello seamos lo que somos? Participar. ¿De quién? Del mismo pan. ¿Y quién es el mismo pan? Cristo Jesús. Cristo es el pan vivo. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan que no solamente es vivo, sino que da vida. Vamos a recordar un poquito. ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros físicamente? Porque Jesús está hablando de una analogía, está utilizando algo que es palpable, algo que es perceptible a los ojos, como un pan, como una comida. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando no consume los nutrientes, cuando no come? ¿Qué pasa? Se muere. Simple y llanamente se muere. Hace unos años fuimos testigos en nuestra casa recibimos a un familiar, una sobrina. En su proceso de desarrollo, esta niña no pudo crecer, no pudo avanzar. Estaba en una situación muy crítica, su piel estaba pegada a su cuerpo. Es algo impresionante. La falta de los nutrientes en el cuerpo no solamente llevan a la muerte, sino que no permite que haya un desarrollo normal en la parte física y también en la parte mental. Jesús está utilizando esta analogía. Los que creemos en Él tenemos vida y por esa razón lo vamos a encontrar el próximo domingo. Jesús es la única comida espiritual que satisface la necesidad del ser humano. El ser humano fue diseñado espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Cuando Adán pecó, se separó de Dios. Pero el hueco, la necesidad quedó allí. Solamente cuando el hombre vuelve otra vez a unirse a Dios o a ser unido, porque quien nos une a Dios es Dios mismo, Jesús. Jesús es nuestra vida porque la muerte es separación. ¿Y qué hace Jesús? Nos une otra vez a Dios. Y por esa razón la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo está muerto.
La muerte espiritual entonces es el resultado de no tener a Jesús en la vida. Quien no tiene a Jesús no tiene vida, porque Jesús es el pan que da vida. Ahora, la iglesia entonces es el resultado de haber recibido la vida de Jesús. La verdadera iglesia de Jesús son las personas que tienen vida espiritual. Y ahí viene la letra A. Comunión entonces indica que yo participo, como dice el versículo. Todos participamos de aquel pan verdadero que descendió del cielo. Todos hacemos parte de Él y Él hace parte de nosotros. Esa es la palabra participación. Participar entonces es estar unido a Jesús, a la persona de Jesús. Participar entonces es que Jesús hace parte de mi vida, así como el pan que me comí esta mañana hace parte de mi vida ahora, de mi cuerpo. Porque me da vida física el pan físico y Jesús me da vida espiritual. Letra B, la comunión entonces es participar de aquel cuerpo que Jesús formó, que es la iglesia. Hermanos, aquí es donde está la diferencia de la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia verdadera es formada por Jesús. Jesús le da vida a las personas. Jesús entonces integra a esas personas vivas que Él les ha dado vida, las integra en un cuerpo. Volvemos otra vez a la analogía. El cuerpo físico de nosotros es usado por Jesús para enseñarnos la verdad espiritual. ¿Cómo funciona el cuerpo de nosotros? ¿Cómo funciona el cuerpo de nosotros? Bueno, el cuerpo se divide en dos partes según la Biblia. ¿Cuáles son esas dos partes? Según la Biblia, sálgase de los libros de anatomía físico. Pero según la Biblia, la anatomía de la iglesia se divide en dos partes. ¿Cuál es? La cabeza y el cuerpo. No existe un cuerpo sin cabeza y no existe una cabeza sin cuerpo. La iglesia es el cuerpo de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. La iglesia es el cuerpo de la cabeza. Cada vez que Dios utilice la idea de cuerpo, indica que hay una cabeza. Cada vez que usted lea en la Biblia de que la iglesia es el cuerpo, inmediatamente conéctelo con la cabeza. Porque no puede existir cuerpo sin cabeza. ¿Por dónde se alimenta el cuerpo? Por la cabeza. ¿Dónde está la boca? En la cabeza. ¿De dónde reciben las órdenes el cuerpo? En la cabeza. ¿Por dónde ve el cuerpo? Por la cabeza. ¿Por dónde oye el cuerpo? Por la cabeza. ¿Por dónde recibe el oxígeno el cuerpo? Por la cabeza, porque la nariz se encuentra en la cabeza. ¿Por dónde oye el cuerpo? Por la cabeza, porque los oídos están en la cabeza. Entonces, cuando la Biblia utiliza este lenguaje, Dios nos está enfatizando esto. Hay un grupo de personas que Jesús dirige, así como la cabeza dirige el cuerpo. Los pies no se mueven si el cerebro no le da la orden que se mueva. Las manos no se mueven si el cerebro, si la cabeza no le da la orden. Hermanos, no existen creyentes que Cristo no dirijan. Si no dirige Cristo, no hacen parte de su cabeza. En Efesios dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. A ver, la pregunta es, ¿la iglesia va a estar sujeta o ya está sujeta? Entonces, si no hay sujeción a Cristo de una persona, no hace parte del cuerpo. La medida entonces es que reconocen a Jesús como Señor. Muy bien, letra C. La comunión entonces es estar junto a la persona de Cristo. ¿Dónde está Cristo en la iglesia? Presente.
Hace muchos años leí un librito que escribió un diácono de una iglesia en Estados Unidos. Jesucristo vivo, morando y dirigiendo a su iglesia. A veces los hombres ven a los humanos que están al frente de la iglesia y no ven a Jesús, el verdadero cabeza de la iglesia, el verdadero líder, el verdadero director de la iglesia. Y es un error de visión, porque no se está viendo bien cuando no se ve a Jesús dirigiendo su iglesia. Letra D. La comunión entonces está basada en que hacemos parte de lo mismo. ¿Qué eres tú? Yo hago parte de Cristo y por lo tanto hago parte de su iglesia. Mi líder es Cristo. Mi Señor es Cristo. Mi vida es Cristo. Mi todo es Cristo. Vámonos para el número 2. Entonces hablábamos de la definición. ¿Cómo define Dios acerca de la comunión? Ahora es la explicación de cómo fue que hizo Cristo para que nosotros hagamos parte de ese cuerpo que celebra a través de la cena el partimiento del pan. La letra A. ¿Me acompañan leyendo? Dice Juan 6:33, porque el pan esa es la idea. Jesús no es un pan. Jesús utiliza el pan como una ilustración de que así como comemos un pan para tener vida física, así necesitamos que Él nos otorgue vida espiritual. Y me llama mucho la atención en este capítulo. Si el Señor lo permite, tendremos la oportunidad el próximo domingo de ver algunos detalles de Él. Pero una de las cosas que el Señor Jesús le dice o nos dice es que si comemos pan o si comemos comida física, al rato tenemos hambre. Hambre. Pero si ustedes me comen a mí, participan de mí, nunca más van a tener hambre. Porque yo satisfago completamente la necesidad real que tiene el ser humano. Entonces, aquí dice el versículo, Jesús descendió del cielo, Jesús es el que da vida. Así como el pan o la comida física da vida a la parte física de nosotros, Jesús entonces es el verdadero pan vivo, el pan de vida. Entonces Jesús comparte la vida suya. ¿Recuerdan un poquito comunión? ¿Qué significa comunión? Comunión es algo en común. ¿Qué tiene Jesús que no teníamos nosotros antes de creer en Él? Jesús tiene vida y yo estaba muerto. Y yo estaba muerto. Ahora Jesús me hace partícipe de su vida, de su persona, que es vida. Porque Él es vida. Él es vida. Jesús es el yo soy. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, que es el que tiene vida en sí mismo y que da vida. Por eso Él siempre ha sido y siempre será. Y Jesús dice, yo soy el pan que tiene vida y que otorga vida. Entonces a todos los que creen en Él. Juan 6:50. Ustedes leyendo dice así, este es ¿cómo comemos de Jesús? Creyendo. Recuerden, es una ilustración, es una analogía. A veces la Biblia pone a patalear a muchos seres humanos e intentan darle a esto que tiene un sentido real, darle un sentido distinto. Por ejemplo, la religión católica romana
entonces creó una doctrina que dice, no, ya sabemos, hay que comerse a Jesús. Entonces, cuando el sacerdote toma la hostia y se la mete en la boca, hasta allí, era un poquito de harina que estaba prensado, que tal cosa, pero cuando entra a la boca, entonces ya deja de ser el pedacito de harina o de masa de harina y se convierte en el cuerpo físico de Jesús. No, Jesús está diciendo simple y llanamente que así como nosotros tomamos el pan y lo hacemos parte de nuestro cuerpo, cuando creemos en Él, entonces hacemos a Jesús parte de nosotros y nosotros somos parte de Jesús, haciendo una unidad Dios con nosotros. Esa es la enseñanza. Eso es lo que Jesús está diciendo. Bueno, en este pasaje, más tarde, son bastantes versículos, Jesús explica diciendo que tienes que creer en mí para hacer parte de ti. Letra C. El pan entonces simboliza el cuerpo de Jesús entregado para darnos vida. Leámoslo nuevamente. Dice así el versículo 51. Yo soy el pan que descendió. Si alguno vivirá, y el pan que yo daré Jesús entonces, para poder cumplir su obra redentora de morir por nosotros, se hizo carne como nosotros. Él siempre ha sido Dios, siempre será Dios. Como dice San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús entonces siempre ha sido como Dios, pero Jesús entonces toma un cuerpo para poder morir. Y ese cuerpo es el que Él ilustra con el pan. Así como el pan de nosotros es partido, primero lo agarramos y lo partimos y luego lo traemos a los dientes y como dice Isaías, comienza el proceso de masticar, de molerlo. Así también pasó Jesús en la parte física. Por eso fue entregado su cuerpo para que fuera molido por nuestros pecados, que fuera torturado. Jesús pasó por un proceso de tortura física impresionante que ningún otro ser humano hubiera podido soportar. Y Él lo soportó. Entonces es su cuerpo físico entregado por nosotros para darnos vida. Con su muerte por nuestro pecado, Jesús tomó entonces la culpa de nuestros pecados, tomó nuestros pecados, Dios lo puso sobre Él, lo castigó sobre Él. Bendito pasaje que estamos memorizando de Isaías, ¿verdad? Que nos recuerda esa gran verdad. Entonces se refiere a su parte física que fue entregado para darnos vida. Letra D. Jesús entonces es un solo pan. Yo me imagino que el día que Él estableció la Pascua, ahí debió haber más panes, pero Jesús tomó un pan y ese pan lo utilizó para darles enseñanza a los discípulos, que Él es uno solo y que así los que creemos en Él hacemos parte de Él, haciendo ahora una sola iglesia. La manera de tener comunión con Jesús entonces es comiendo o creyendo en Él para que Jesús haga parte mía y yo parte de Jesús y parte de los demás que creen en Jesús. Leamos este versículo que está aquí, versículo 17, me acompañan ustedes leyendo, dice, siendo ¿qué es lo que hace que nosotros seamos una sola iglesia?
Jesús. Jesús es uno solo. Jesús es uno solo. Jesús es una sola persona. Jesús tiene una sola iglesia. La iglesia es una estructura espiritual que funciona como un cuerpo. El cuerpo físico es una ilustración de cómo funciona entonces la iglesia. Leamos otro versículo que se encuentra en nuestra pantalla. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice así, todos juntos: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Yo no soy solo. Yo pertenezco a un cuerpo. Pertenezco a un cuerpo. Un creyente solo no hace al cuerpo. El cuerpo está integrado ¿por cuántos? ¿Por cuántos? Muchos. Por muchos. Todos los creyentes verdaderos hacen parte de ese cuerpo que Jesús entonces dirige. Número 3, las obligaciones que nosotros tenemos como iglesia. Si somos la iglesia de Jesús, entonces tenemos unas obligaciones. Una de ellas es tomar la cena recordando el cuerpo de Jesús que fue partido. Yo quiero llevarlos a la cena anterior y el énfasis de esa cena fue recordar el pacto. Y en ese pacto lo que hacían era que tomaban un animal y lo partían por la mitad. Las dos personas que hacían el pacto pasaban por en medio del animal partido. Así se hacía el pacto. Ahora, el animal que en este pacto fue partido se llama Jesús. Por esa razón, Jesús se le llama también el Cordero de Dios, que fue partido por nuestros pecados. Para poder hacer el pacto, alguien tenía que haber sido partido. ¿Y quién fue partido? Jesús, el Hijo Santísimo de Dios. Por esa razón, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, Dios dice así a través del apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, partió el pan. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué se estaban comiendo los discípulos? Un pan. Pero un pan que no tenía, un pan que ahora tenía un significado muy especial. ¿Se dan cuenta? Jesús toma un pan normal. Ese pan no tenía cosas, ese pan no lo trajeron del cielo, ese pan no lo trajeron no, ese pan era un pan normal. Pero Jesús tomó ese pan para darles a los discípulos y a nosotros una enseñanza clave. La primera enseñanza es que así como ese pan estaba siendo partido, él iba a ser partido más tarde. Horas más tarde lo tomaron y comenzó el proceso de tortura, de muerte. Su cuerpo fue partido, su cuerpo fue cortado, fue lastimado hasta la muerte. ¿Con qué está ilustrando el Señor Jesús eso? Con el pan. Pero el pan no solamente significa eso. Entonces, antes de ello, la responsabilidad que tenemos dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué debemos recordar cuando estamos tomando la cena? Debemos recordar que Jesús, así como el pan es partido, nosotros lo partimos, lo masticamos, lo magullamos. Jesús fue partido por nosotros, por nuestros pecados.
Él entregó su cuerpo para que fuera matado. Permitió que los seres humanos lo trataran de esa manera. ¿Recuerdan cuando estaba delante de Pilato? Y Pilato, orgulloso, le dice, si yo quiero, tú sigues vivo, si no, mueres aquí. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado del cielo. Porque Dios el Padre había entregado a su Hijo para que muriera por nosotros, y el Hijo también se entregó por nosotros. Letra B. Otra responsabilidad que tenemos nosotros es recordar que la iglesia es el cuerpo que el Señor Jesús formó, dirige y alimenta. El versículo 17. Vamos a leerlo otra vez, porque de eso se trata, que esa palabra se impregne en nosotros. Todo junto dice así: siendo uno solo, nosotros somos un cuerpo, pues todos participamos. Entonces, cuando tomamos la cena, una de las responsabilidades que tenemos es recordar que somos, ¿cuántos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos? Uno solo. Jesús no tiene dos cuerpos, Jesús tiene un solo cuerpo, una sola cabeza. Y la iglesia es eso, somos un solo cuerpo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como creyentes cuando tomamos la cena. Letra C. Cuando comemos la cena, hay algo que estamos haciendo. ¿Cuál es? Anunciar la muerte de Jesús hasta que Él venga. El versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Se dieron cuenta de que todos los versículos que leímos ahí en 1 Corintios capítulo 11, Jesús lo trata como ¿qué? Como el siervo de Dios, ¿verdad? Todos los versículos dice, y el siervo del Señor, del siervo se entregó. No, el Señor. Y hay versículos con que repite la palabra, el Señor. Porque yo recibí del Señor Jesús, la noche que fue entregado, que el Señor Jesús. Oye, pero ya no dijo Señor, ¿por qué no lo repite? Porque cada vez que se repite en la Biblia algo, se está enfatizando. ¿Qué está enfatizando? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué significa que Jesús es el Señor? Que Él es el dueño, porque creó todo para Él. ¿Qué otra cosa significa? Que está en lo máximo de la cúspide, sentado al lado del Padre, que las decisiones de Él son las decisiones soberanas, que Él ejecuta todas las cosas, que Él es el que gobierna, y que Él es el que debe recibir adoración. Muy bien. Otra responsabilidad es comer la cena dándole valor representativo que ella tiene, el valor que ella tiene. ¿Qué representa el pan? Dos cosas representa el pan. El cuerpo del Señor Jesús que fue partido. ¿Qué otra cosa representa el pan? La iglesia. Somos uno solo. Aunque somos muchos, somos uno solo. ¿Qué representa el vino o la copa? ¿Qué representa? La sangre del Señor Jesús que fue vertida, que fue derramada para quitar nuestros pecados. Entonces la cena es una comida conmemorativa y debemos darle la dignidad, el valor que ella tiene. No que adoremos ni que le demos un misticismo ahí a los elementos de la cena, no. Sino lo que eso significa, lo que representa. Otra cosa que necesitamos hacer como iglesia o continuar haciendo, la letra E, debemos perseverar unidos en el partimiento del pan o de la cena del Señor. Terminamos el último versículo. Vamos a leerlo bien fuerte, porque es la iglesia primitiva la que está aquí. Y dice el versículo 42 de Hechos 2, dice, y perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan
que la iglesia verdadera, que la iglesia del Señor, que la Pierre continúe adelante celebrando la cena del Señor. Que no haya nada que nos evite. Que el Señor nos permita ser fieles en hacer esto, porque cada vez que nosotros tomamos la cena, versículo 46 dice que la iglesia primitiva, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. En aquella época no tenían un templo como nosotros. ¿Dónde lo hacían? En las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Que el Señor nos permita eso cada día, hermano. Concluimos aquí. Hay tres cosas que debemos recordar. La primera es el partimiento del pan, es la comunión de la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos reconocido que su sacrificio es el único que quita mi pecado y que Él es el Señor de mi vida. Número 2, el pan nos recuerda también que somos un solo cuerpo. La iglesia es una sola y cada creyente tiene la responsabilidad de velar por la unidad de la iglesia, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Y número 3, la cena es una comida que tiene mucho significado, tiene mucho valor. Y no debemos sacarla del valor que el Señor le ha dado. Porque cuando la sacamos de allí, entonces lo que estamos haciendo es quitándole la dignidad, el valor que ella tiene. Amado Señor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Qué bueno es oírte, qué bueno es oír tu palabra, que tu Espíritu Santo enseña y acomoda en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué maravilloso es saber que cada palabra tuya tiene el poder de derribar argumentos de nosotros como seres humanos, pero también de edificar la verdad tuya en cada mente. Gracias por pertenecer a ese maravilloso cuerpo que dirige Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por pertenecer a ese grupo de personas que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Gracias porque pertenecemos a ese grupo de personas que un día seremos introducidos en el cielo para ocupar un lugar especial al lado tuyo, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.